Gracias, Señor. Aleluya. Le voy a pedir que abra la escritura en el libro de Isaías, otro profeta. Ayer nos hablaron de Jeremías. Amén. Palabra profética para la iglesia. Aleluya. Isaías capítulo 1. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Amén. Amén. Capítulo 1, verso 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Oremos, hermano, para que el Señor nos ministre. Amén. Para que nada venga a interferir, Señor, oramos. Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, hermano. El Señor nos está hablando fuertemente a la iglesia. Ayer nos hablaba por medio del profeta Jeremías. Amén. Y hoy día el Señor quiere hablarnos por medio de esta palabra, hermano. Amén. El profeta Isaías, hermano. Esta palabra ha bendecido muy grandemente mi vida. El Señor me ha permitido escudriñar la Escritura. Amén. Sumergirme en estas aguas para poder comprender en mi vida. Amén. Y para poder también entregar una palabra a la iglesia. Aleluya. Amén. Y fíjese que quiero hablar unas 3 cosas puntuales de esto, hermano, porque este libro es muy rico en mucha palabra. Pero aquí el Señor dice visión de Isaías, hermano. Isaías fue un profeta de Dios. Amén. Y dice que él tuvo una visión. Amén. La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Amén. Déjeme decirle que no es fácil tener una visión. En estos tiempos es difícil tener una visión. Aleluya. Dice la palabra que en Israel, cuando estaba Elí ahí sentado, ya no había visión. Había escasa visión en el pueblo. Porque es importante la visión de Dios. Es importante que la iglesia tenga la visión. Amén. De Dios, hermano, no mi visión. Yo puedo ver muchas cosas. Amén. Pero otra cosa es tener la visión de Dios. Aleluya. Y este profeta, los profetas de Dios, tienen visiones de Dios. Aleluya. Y déjeme decirle que la visión, porque aquí dice, lo tuvo en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Para el profeta escribir estos versículos, hermano, él tuvo que pasar, vivir, contemplar 4 reinos. Amén. No fue algo superficial. No fue algo de un día. Muchos quieren ser profetas y pararse al tiro a profetizar. O quieren ser predicadores y predicar al tiro, todo al tiro. No, hermano. Amén. Este profeta, para poder escribir estos versículos, tuvo la visión de 4 reinos. Amén. Él vivió en el reino de Usías. Estuvo presente en el reino de Jotam, en el reino de Acaz y en el reino de Ezequías, hermano. Casi unos 50 años más o menos fue el ministerio de Isaías. Amén. Para escribir estas palabras, hermano, pasaron muchos años. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces este profeta, hermano, Dios le dio la visión, porque una visión, déjeme decirle que es una visión, es un mensaje divino, una visión de Dios. Amén. Es un mensaje que viene por una comunicación con Dios. Aleluya. El profeta tuvo que estar en intimidad con el Señor, y el Señor, a través de esa intimidad, esa comunicación, le hizo ver lo que estaba pasando en Israel.
Dice en Jerusalén, en Judá. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él, mediante esto, dice que la visión también es una revelación. Amén. Es un discernimiento de la realidad que está pasando. Amén. Dios empezó a hablarle al profeta, a mostrarle por sueños, revelaciones, por comunicación. Y el profeta empezó a discernir lo que estaba pasando. Amén. Hacen falta profetas de Dios en la iglesia, hermano. Que sepan lo que está pasando en medio de la iglesia, en medio del pueblo en estos tiempos. Que haya visión de Dios, de la realidad de la iglesia, para que Dios pueda hablarle a la iglesia la verdad, hermano. Aleluya. Porque déjeme decirle que la visión, aparte de ser un discernimiento, dice es un sentido de dirección que permite con anticipación lo que va a venir. Aleluya. Cuando Dios da una visión no solo muestra lo que está pasando, lo que pasó, sino que va a suceder producto de las consecuencias que se están de los actos de los hombres. Así es una visión completa, hermano. Aleluya. No solo Dios muestra el pasado, sino que es Dios del pasado, presente y futuro. Aleluya. Y por eso nosotros podemos ver que este profeta pudo, el Señor, a través de la visión que le dio, profetizar acerca del Mesías. Muchos años después nació el Mesías, hermano. Eso hace una visión de Dios. Nos permite anticiparnos a lo que va a venir. Primeramente para nuestras vidas, hermano. Amén. Aleluya. Qué tremendo esto, hermano. Sabe que yo estudiaba el puro versículo 1 y decía, Señor, gracias. Porque es necesario que la iglesia tenga visión de Dios. Amén. Muchos no conocen ni siquiera sus pecados, hermano. A veces no conocemos nuestros pecados, nuestros errores, por falta de visión. De la visión de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Y este profeta, hermano, él empezó a ver en días de Usías, hermano. Yo quisiera hacer una pequeña reseña de estos reyes, hermano, para que usted vea cómo Dios le fue mostrando. Amén. Porque también hay que estar sumergido en la realidad de los problemas para conocerlo. Porque a veces es fácil hablar de afuera, pero es diferente hablar de algo que se está viviendo en el momento. Amén. Es como que nosotros nos paráramos a ver lo que está pasando en los gobiernos hoy día. Pero sería difícil para nosotros hablar de la dictadura, por ejemplo, para muchos de nosotros, porque no lo vivimos. Amén. Aleluya. Como muchos hoy día se toman de esas cosas, muchos jóvenes, para ser rebeldes, y nunca supieron lo que pasó, hermano, la realidad. Aleluya. Pero el Señor aquí al profeta le habló. Y yo quiero hablarle un poco de estos reyes, cómo estaba la situación en Israel, cómo estaba la situación en Judá. Aleluya. Si usted no lo sabía, pero Israel era un solo reino. Amén, con David, Salomón. Pero después el reino se dividió, producto del hombre. Porque el hombre es culpable de las divisiones, no Dios. Amén. Dios no quiere dividir la iglesia, pero producto de los hombres, de la dureza del corazón del hombre se divide. Y quedaron dos reinos, Judá y Israel. Amén. Acompáñenme al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 26. Le voy a hacer una reseña corta. Usted puede leerlo en su casa. Amén. Porque leer estos capítulos de Crónicas, uno puede escudriñar y entender muchas cosas. Amén. En el capítulo 26 de Crónicas empieza el reinado de Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice que Usías reinó 52 años. Voy a ir como resumiendo. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Dice, en el verso 4, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías,
entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Aleluya. Amén. Bueno, ahí, después en el verso 9, edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geliel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Aleluya. Después dice, y Uzías preparó, verso 14, para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar inciensos y en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes e hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Aleluya. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando el pueblo en la tierra. Aleluya. Y dice: los demás hechos de Uzías, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Amén. Aleluya. Amén. Entonces miren lo que le pasó a este rey, hermano. Buscó a Jehová, porque cuando buscamos a Jehová somos bendecidos, hermano. Aleluya. Y este rey se empezó a hacer poderoso. Dice, Dios empezó a engrandecerlo. Amén. Empezó a tener ejército, empezó a tener riquezas, porque así Dios va engrandeciendo, hermano. Aleluya. ¿Cómo se engrandece la iglesia? Por los miembros de la iglesia, los que colaboran, son verdaderos guerreros, hermano. Aleluya. Usted y yo somos un tesoro precioso en la iglesia. Aleluya. Amén. Y cuando empieza a crecer la iglesia, empiezan a llegar los que han de ser salvos, los que el Espíritu añade, la iglesia empieza a engrandecerse, porque empieza a tener siervos, empieza a tener, ¿cómo se dice?, materia prima para trabajar, para la iglesia, para la obra, hermano. Amén. Y eso hace engrandecer la iglesia, y así se levantan los profetas, los maestros, los pilares de la iglesia. Y aquí dice que el rey tenía un ejército, tenía hartos ejércitos, porque se daba el lujo de hacer divisiones los ejércitos para ir a la guerra. Amén. Aleluya. La ventaja de las iglesias grandes es eso, que hay hartos hermanos que pueden orar, pueden trabajar, pueden predicar. Son como un verdadero ejército. Amén. Aleluya. Las personas somos como verdaderos muros. Dios le dijo a Jeremías: yo te pondré por muro fortificado. Amén. El don, la gracia que Dios a usted le ha dado es una fortaleza de la iglesia, hermano. Aleluya. Cuando usted empieza a usar los dones que el Señor le ha dado, empieza a ser educado, empieza a ser discipulado, empieza a crecer, Dios también lo engrandece a usted y engrandece a la iglesia. Y eso hace que la iglesia tenga poder. Amén. Aleluya. Y uno puede ver grandes iglesias, templos grandes, y son imponentes porque hay mucha gente.
Aleluya. Y este rey no solo se dedicó a la guerra, a la agricultura, cavó cisternas, tenía ganado. El Señor empezó a bendecirlo, a prosperarlo, a darle todo. Porque el Señor no tiene problema en darnos cosas, hermano. El Señor nos quiere bendecir la iglesia. Amén. Cuando hay más gente también hay más recursos en la iglesia. Amén. Hay más probabilidad que el reino se expanda, porque el Señor dice, bueno, aquí hay hartos, pero puedo escoger a los que puedo enviar, a hacer la obra, a extender el reino. Amén. Más cuando la iglesia es pequeña y poco, es difícil trabajar. Amén. Entonces los reinos en ese tiempo se veían, la grandeza de un reino era por la cantidad de riquezas que tenían, y todo eso era una riqueza, hermano. Este rey tenía el lujo de tener muchas armas, tenía escuderos, dice que ya habían ingenieros que hacían equipos, maquinarias. O sea, estaba muy preparado para la guerra, porque eso también es importante, para una nación también es importante estar preparado para la guerra. Amén. Así la iglesia, si hay siervos fieles, va a estar preparada para los embates del enemigo, porque va a estar orando, va a estar con su armadura, va a estar... El siervo de Dios que es perfeccionado, hermano, es una herramienta útil para el Señor. Y es un peligro para el Satanás. Por eso es que el diablo no quiere que usted se disipule, el diablo no quiere que usted venga a la iglesia, el diablo no quiere que usted sea parte del cuerpo de Cristo, el diablo no quiere esas cosas. El enemigo de su alma no quiere. No quiere que usted quiera. Porque si usted quiere, si usted es parte, usted va a ser una herramienta en las manos de Dios. En contra del enemigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante que la iglesia tenga muros fortificados, hermano. Aleluya. Cuando usted lee el libro de los reyes se da cuenta que los reyes hacían torres de vigilancia para que los atalayas pudieran ver. Amén. Para tener la visión, para ver de a largo plazo, ver de lejos, anticiparse, hermano. La iglesia es un ejército imponente. Amén. Aleluya. Por eso es que aquí tenemos que entender esto, hermano. Lo importante que usted esté en la iglesia. Que yo esté en la iglesia, que yo atienda al llamado del Señor. Amén. Lo importante es que cada uno de nosotros nos dispongamos en las manos del Señor, para que nos transforme nuestras vidas, nuestros corazones, para poder tener aquí un cuerpo fiel. Amén. Porque el Señor no quiere que nos perdamos, hermano. Como ayer nos hablaban, muchos se van a dar una vuelta a Egipto. El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que seamos fieles, obedientes, sujetos. Porque eso, dice, cordón de 3 dobleces, ¿quién lo podrá destruir, hermano? Amén. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Quita la unidad de la iglesia, porque sabe que cuando usted y yo estamos unidos, dice, basta que 2 estén unidos en un mismo espíritu para que Jesús pueda estar. Amén. Imagínese 10, 20, 30 unidos en el espíritu, hermano. Qué tremendo eso. Aleluya. Entonces tenemos que entender esto, hermano, para que no pase lo que está pasando a veces en las iglesias, hermano. Que a veces hay destrucción, a veces el enemigo destruye la iglesia, y no puede ser eso, hermano. Nosotros no tenemos que permitir eso. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Aleluya, nosotros como cuerpo. Amén. De hacer la iglesia, de estar ahí, orar por los siervos. Los reyes habían ejército, habían escuderos, ellos estaban resguardados. Amén. Aleluya, tiene que haber un cuerpo ahí de intercesores, de oración. Los muros hoy día representan la oración, el ayuno, lo que nos hablaban ayer, el clamor a diario. ¿Por qué vamos a clamar cuando estemos en el hoyo? Tenemos que clamar antes, estar clamando. Amén, amén, amén. Aleluya, intercediendo los unos por los otros, dice Pablo, oraos los unos por los otros. Tenemos que estar orando por nosotros, por la iglesia, por los líderes, por las cabezas que el Señor ha puesto en el ministerio, para que no se desvíen, hermano. Porque mire lo que le pasó a este rey. Se envaneció su corazón. Aleluya. Y no solo eso, hermano, se rebeló contra Dios, haciendo cosas que no le correspondían hacer. Y se llenó de lepra, hermano. Amén. Entonces ahí estaba el profeta viendo todas estas cosas, hermano.
Porque usted y yo tenemos que aprender, observar lo que está pasando en la iglesia para no cometer los errores. Pero tampoco es para lamentarnos toda la vida, sino para seguir adelante y fortalecernos. Amén. Aleluya. Después vino otro rey, hermano, Jotam, que fue hijo. Este también hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Siguió el reino. Pero después vino Acaz. Este rey fue muy perverso. Dice en el capítulo 28, dice: Acaz comenzó a reinar y 16 años, de 20 años era, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y ahí usted puede ir leyendo todo lo que perverso que hizo este rey, todo lo malo. Amén. Porque así hay muchas iglesias, se cometen perversiones muy grandes, hermanos. Hay pecados tremendos que están pasando dentro de la iglesia. Y son más feos dentro de la iglesia que en el mundo. Porque la iglesia del Señor es santa. Amén. Amén. Aleluya. Y así el profeta seguía viendo, hermano, hasta que llegó Ezequías. Amén. Aleluya. El reinado de Ezequías, 29 años reinó Ezequías. Y Ezequías hizo una gran reforma porque él buscó también a Dios. Amén. Él reformó los cultos. Aleluya. Él celebró la Pascua. Y déjeme decirle que nosotros podemos reformar la iglesia, pero no hacer nada nuevo. Cuando Ezequías reformó el culto, no hizo nada nuevo, hermano. Hizo lo que decía conforme a la ley. Porque andan muchos diciendo que ahora viene la nueva reforma apostólica, cuando empezó todo eso de lo apostolítico, hermano. Yo escuchaba y decían, no, es que ahora viene lo nuevo. Es que no hay nada nuevo, hermano. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra. Amén. No hay algo nuevo, hermano. Nosotros no vamos a hacer algo nuevo. Nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra. Nosotros no vamos a hacer algo diferente que no hayan hecho los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Amén. No vamos a hacer una iglesia superior a ellos. No, vamos a hacer lo que ellos hicieron como iglesia del Señor. Las obras que Cristo hizo. Amén. Tenemos que tener claro eso, hermano. Porque muchos se han desviado y se han sido seducidos por esas doctrinas, esas falsas doctrinas de demonios que le dicen, oye, esta es la nueva revelación. Y el apóstol Pablo dice, claro, cualquiera que venga con otro evangelio sea anatema. Porque no hay otro evangelio, hay un solo el evangelio. Amén. Lo que nosotros vamos a predicar no es distinto a lo que predicó Juan Bautista, lo que predicó Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles. Nosotros vamos a hacer las mismas obras, los milagros, vamos a sanar enfermos, vamos a echar fuera demonios, lo que hizo el Señor. Aleluya. Amén. Los problemas que hay en la iglesia no van a ser diferentes a los que no tuvieron el apóstol Pablo, Timoteo, Tito. Amén. Entonces no vamos a hacer nada nuevo, vamos a hacer lo que ya está escrito. Amén. Entonces Ezequías reformó, estableció culto. Pero también tuvo un problema, hermano. Acompáñenme al capítulo 32. Un grave problema con los sirios. Aleluya, si usted lee ahí, los sirios lo amenazaron. Le fueron a meter miedo al rey. Y el Ezequías ahí con sabiduría se metió en la presencia de Dios y le mandó las cartas que le habían llevado de parte de los sirios. Le dijo, Señor, mira lo que están haciendo conmigo. Y el Señor dice que ahí el profeta Isaías, miren el verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías y Jodamó oraron por esto y clamaron al cielo. Isaías fue un profeta muy activo al lado de los reyes. Amén. Estuvo ahí, le ayudó a clamar al rey. Le habló, le entregó palabra. Amén. Y en el verso 24 dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió. Amén. Aleluya. Y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Mire qué tremendo esto, hermano. Porque Ezequías, Dios también lo enalteció, también lo bendijo con riqueza.
¿Sabe, hermano, que cuando los reyes ganaban guerra, los mismos enemigos les llevaban riqueza? Amén. Se postraban ante ellos. Así el Señor Jesucristo puso todos los enemigos debajo de nuestros pies. Dice la palabra que puso a la iglesia por cabeza y no por cola. Amén. Para que los enemigos sirvieran a la iglesia, no para que la iglesia sirviera al diablo, hermano. Amén. Aleluya. La riqueza de los impíos ha sido preparada para los justos, dice la palabra. Amén. La riqueza, las puertas, todo, cuando estamos en la presencia de Dios, en el propósito, en el temor de Jehová, sabe que las puertas de los impíos más impíos se abren, hermano. Porque el enemigo se tiene que postrar ante la iglesia, porque eso lo dice la palabra, hermano. Amén. Aleluya. Pero ¿qué le pasó a este rey? Se enalteció su corazón. Pero la diferencia con el otro, que este se humilló. Eso no habla, hermano, que si pecamos ante Dios, podemos arrepentirnos y humillarnos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí estaba el profeta, hermano. Amén. Acompáñeme de nuevo a Isaías. Quería hacerle esa reseña para que usted viera todo lo que el profeta fue testigo. Amén. Entonces él tuvo una visión durante estos reinos, pudo ver, pudo enfrentarse a distintas situaciones. Amén. El Señor le empezó a mostrar, porque Dios siempre habla a la iglesia, hermano. Y a veces el Señor le muestra sueños a usted, le muestra visiones. Muchas veces no entendemos los sueños, no entendemos lo que Dios nos habla. Aleluya. Pero somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Aleluya. Y es importante que estemos en comunión y orando. Porque quizás lo que Dios le muestra a usted, en lo que me muestra a mí, va a unirse y va a tener un significado. Aleluya. Porque el Señor da visión, hermano, da sueños. Pero muchas veces esas visiones quedan ahí, quedan como archivadas en un papel. Porque no las entendemos, porque no sabemos trabajar dentro de la iglesia muchas veces. Amén. Aleluya. Entonces este profeta pudo visionar la situación de Judá y Jerusalén. Entonces en el verso 2 dice: oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y aquí por eso dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Cuando usted lee Los Reyes se va a dar cuenta por qué el profeta escribió esto, hermano. Dios engrandece al hombre. Dice: crié hijos, los formé. Pero ¿qué dice? Se rebelaron. Amén. Y aquí hay algo hermoso, hermano, que aquí vamos a entrar de lleno a la palabra. Porque dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí hay un misterio tan grande, hermano. Aleluya, el conocimiento de Dios. Amén. Y sabe que en esto me quiero detener, porque aquí está la palabra que el Señor quiere hablar hoy día. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El Señor dijo por medio del profeta, porque este profeta era poeta también, hermano. Y la profecía de Isaías está en parábolas. Él habla muchas parábolas. Amén. Entonces aquí él muestra una parábola. Aleluya. Dice: el buey conoce al dueño, a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y compara a Israel con dos animales, explicando la situación de Israel, hermano. ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo? ¿Cuál es el problema que tiene hoy día la iglesia? Usted y yo tenemos que saber, hermano, visionar cuál es el problema, la realidad de la iglesia hoy día. Aleluya. Amén. Por eso es que tenemos que estar apercibidos, en oración, en comunicación íntima con el Señor, para estar visionando lo que está pasando en mi vida primeramente y en la iglesia. Porque es fácil ver lo de otros, pero lo de nosotros. Amén. Porque si me pasa a mí, le pasa a la iglesia. Amén. Aleluya. Soy parte de la iglesia, usted es parte de la iglesia. Lo que a usted le pase, le va a afectar a la iglesia, hermano. Amén. Lo que a mí me suceda,
Mis pecados van a perjudicar a la iglesia. Aleluya. Amén. Entonces aquí el problema que había, hermano, se resume en este versículo. Y cuando usted empieza a estudiar este libro, se va a dar cuenta que los primeros versículos delinean toda la profecía de este profeta. Amén. Aleluya. Porque el problema del pueblo era que no conocía a Jehová. Amén. El problema de la iglesia, el problema del cristiano hoy día, del que viene a la iglesia, porque hay algunos que vienen a la iglesia y otros son cristianos. Amén. Es que no conocen a Dios. Aleluya, iglesia. Aleluya. Amén. Dice la palabra en el libro de Samuel, primera de Samuel, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Aleluya. Amén. Pero también decía que Samuel tampoco lo conocía, pero lo conoció. Aleluya. Las caras de la moneda, hermano. Amén. ¿Por qué hay pecado en la iglesia? ¿Por qué está pasando la realidad hoy día de la iglesia? ¿Por qué las falsas doctrinas están llenando a la iglesia, la están llenando de lepra, de pecado? Amén. Porque mire lo que dice aquí el verso 4. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Aleluya, a Egipto, atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese era el problema que tenía Israel. Estaba como una llaga podrida, lleno de lepra. Lo que le pasó al rey por rebelarse contra Jehová, se llenó de lepra. Por hacer las cosas. Porque muchas veces no hay temor de Dios. Aleluya. Muchas veces se nombran pastores. Hay pastores que andan ungiendo por ahí, sin temor de Dios, a gente que no tiene llamado. Aleluya. ¿Cuántos ministros están ministrando y Dios nunca los ha puesto en el lugar? Es una realidad que pasa en la iglesia, hermano. Y esos son los que andan engañando. Esos son los que andan robando la plata. Esos son los que le andan cobrando el diezmo a la gente. Y eso han vituperiado la sangre de Cristo. Han ensuciado la iglesia del Señor. Y la iglesia hoy día está llena de lepra. Está con hinchazón. Está con podrida llaga. Está pudriéndose. Está hedionda a sepulcro. Las carnes, porque el pecado produce herida, hermano. El pecado empieza a contaminar y es como una gangrena. Las envidias. Aleluya, corazones no tratados. Siervos de Dios que no han pasado el proceso, que no han pasado la prueba de Dios. Amén. Que no se someten al trato de Dios, que no se ponen en las manos del alfarero. Aleluya. Así está la iglesia, hermano. Y así están muchas las almas engañadas. Porque dice en una parte, ahí en uno de los reyes, dice que el pueblo estaba pero contaminado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el profeta tiene que hablar la realidad primero. Desnudar el pecado que hay. La visión de Dios desnuda la realidad, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces él dice, el buey conoce. Hermanos, los animales fueron creados inferiores al hombre. Dice el Salmo que Dios hizo poco menor a los hombres que a los ángeles. En la jerarquía de Dios están los ángeles, después vienen los hombres y después viene la creación de Dios, la tierra, los animales. Pero aquí el profeta está diciendo que los animales conocen a Dios, conocen a su Señor, a sus dueños. Son más sabios que el hombre. Eso es una humillación grande, hermano. Eso nos da bofetadas, nos da cachetadas como hombres. Los animales son inferiores al hombre. Amén, aleluya. Son superiores. Pero el buey dice, el buey era un animal de fuerza.
un animal que era para trabajar, un toro castrado. Amén. Que se desarrollan cuando los toros los castran, se empiezan a desarrollar sus músculos porque era un animal hecho para trabajar. Aleluya. Por eso dice, conoce a su dueño. Aleluya. ¿Sabe quién es el dueño? ¿Quién es el que le da las órdenes? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Los animales son así, hermanos, fíjese. Amén. Pero el hombre no conoce. Sí, Señor. Amén. Dice, el asno conoce el pesebre de su Señor también. El pesebre es el lugar donde se alimenta, donde se cobija, donde está el Señor dándole el pasto, porque los animales hay que alimentarlos. Amén. Entonces Israel tenía dos problemas: no sabía quién era el dueño y no sabía quién lo cobijaba y quién le daba el alimento. ¿Está comprendiendo, iglesia? Amén. Esas son las cosas que tenemos que aprender como cristianos. Saber quién es nuestro dueño, hermano. Lo primero que tenemos que saber como cristianos, empezar a conocer quién es nuestro dueño. ¿Quién es el que nos alimenta? ¿Quién es el que nos da el sustento? Ayer nos hablaban, hermanos, nos ministraban de eso. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Israel no sabía, hermano. Y estaba cargado, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hermano. Usted dice que palabras tan fuertes, pero esa es la verdad, hermano. Así está en la iglesia, llena de hijos depravados. La depravación más grande está en la iglesia. Aleluya, la maldad más grande están en la iglesia. Amén, los abusos deshonestos. Y aquí el profeta Isaías habla de las balanzas injustas. Aleluya, empieza a hablar de los que dictan leyes injustas. Amén, porque andan mucho diciendo mandamientos de hombres, poniendo leyes dentro de la iglesia que no están en la escritura. Amén. Aleluya. Inventando cosas, poniendo sus balanzas injustas, destruyendo los siervos de Dios y levantando sus propios siervos. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Que así nos pase en esta casa, hermano. Amén. Que sea el Espíritu Santo quien dirija a los siervos. Amén. Que sea el Espíritu Santo poniendo a los ministros de Dios conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de hombre. Amén, aleluya. Así es la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y hoy día quiero hablarles de esto, del conocimiento, hermano, porque me encontré con hartas cosas interesantes. Esta palabra es muy importante, hermano. Dice, mi pueblo no entiende. Dice, Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Amén. Esa palabra conocimiento, hermano, yo escudriñaba. Y es una palabra en el hebreo que significa yadá. Esta palabra, hermano, es usada muchas veces en la escritura. Y tiene dos grandes significados. Porque yo me preguntaba, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo puede usted conocer al Señor? Amén. Aleluya. ¿Cómo conoce la iglesia a su Señor? Y dice que el significado de esta palabra, el conocimiento, viene primero puede venir por observación, por reflexión. O también usted puede conocer por experiencia. Aleluya. El saber por experiencia con los 5 sentidos, examinar, demostrar, reflexionar. Saber de primera mano. Amén. Aquí se usan estas palabras, hermano. Y lo primero que se empieza a definir es que usted puede conocer algo a través de la observación, de ver. Amén. De percibir. Amén. Aleluya. Acompáñeme a Deuteronomio 8:5. Gracias, Señor. 8:5. Leamos
del verso 2. Dice, y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Aquí habla de reconocer, en el fondo conocer. Conoce a sí mismo en tu corazón. Aleluya. Miren lo que pasó aquí, hermano. Quiero explicar esto. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén. Y lo llevó por un desierto, hermano. Un camino, una peregrinación que duraba un par de meses. Para donde lo tenían que llevar. Pero el pueblo se demoró 40 años. Amén. Por la rebelión. Por el corazón duro. Amén. Entonces dice que ahí el Señor les dio el sustento, les dio maná. Amén. Les puso la nube, les puso la columna de fuego, les puso una ley. Aleluya. Los hizo caminar. Sus vestidos no se echaron a perder, sus sandalias tampoco. Pero el Señor quería enseñarle al pueblo, para que el pueblo conociera. Amén. Para que el pueblo conociera que Dios castiga a sus hijos como un padre castiga. Amén. Aleluya. Entonces el Señor nos hace vivir cosas, hermano. Nos hace padecer. Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo. Amén. Y nos trajo a la iglesia. Aleluya. Amén. Nos puso la palabra. ¿Pero para qué? Para que le conociéramos como un padre. ¿Sabe lo primero que tiene que hacer un cristiano, hermano? Conocer al Padre. Usted sabe que Dios es trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que conocer de Dios es que Dios es Padre. Aleluya. Y el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos los primeros capítulos de Mateo, en el Sermón del Monte, no sé si se acuerda. Y le dijo el Padre: si ustedes son malos y le dan cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Le habló del sustento. Le dijo: Él alimenta a las aves del cielo, así más los va a alimentar a ustedes. Él viste los lirios del campo. ¿Cuánto más ustedes, que son sus hijos? Porque el Señor lo primero que quiere que nosotros conozcamos es que Él es Padre y que nosotros somos hijos. Amén. Aleluya. Y eso son en base a la experiencia de ver. Pero muchas veces nosotros, viendo eso, no lo percibimos, no lo entendemos y no lo reconocemos, hermano. Amén. Porque el conocimiento termina cuando uno reconoce. Ahí uno dice: ah, me di cuenta. Aleluya. Me di cuenta, mira, el Señor me sustentó aquí. El Señor me guardó aquí. Aleluya. El Señor me dio su presencia. Amén. Aleluya. Y el Señor me está guardando como a hijo. Me está dando el alimento como padre. Pero dice la palabra que Él le decía a Israel que no solo de pan el hombre va a vivir. Amén. Sino de toda palabra que viene de la boca. Amén. Porque ¿qué es lo que más quiere darnos el Señor? Su palabra, hermano. Que nos da vida en el reino de los cielos. Amén. Lo demás es añadido. Por eso el Señor le decía a los discípulos: busquen el reino, y lo demás será añadido. Amén. Entonces así el pueblo pudo reconocer, y el Señor le dice: para que reconozcas en tu corazón, para que conozcas que toda la experiencia que te hice vivir era para que tú supieras que yo soy un
Padre. Amén. A veces los cristianos no reconocemos que Dios es Padre, y el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos y que Dios no nos llamó para estar en esclavitud y que podemos clamar a Abba Padre. Cuando tenemos dificultades, nosotros podemos clamar a nuestro Padre, Abba Padre. Eso es lo primero que el Señor nos enseña. El Señor le enseñó a los discípulos a orar: Padre que estás en los cielos. Oremos al Padre, porque Padre es bueno. Amén. Abba Padre, papito, con confianza en el Señor. Aleluya. Y muchas veces los cristianos no entendemos eso porque no nos damos cuenta de lo que el Señor nos está enseñando. Y que Dios castiga a sus hijos, los corrige, porque no somos bastardos. Amén. No estamos solos. Eso es parte de conocer a Dios, hermano. Pero a veces no nos damos cuenta de esa realidad. Y se nos olvida que Dios es un Padre que castiga también, que corrige, que ama, que provee, pero que también nos direcciona y quiere que nosotros nos salvemos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Amén. Eso es el propósito final de nosotros, es la salvación. Aleluya. Hay otra manera de aprender, hermano. Esta palabra también tiene un significado que apunta al tipo de saber que uno aprende y puede enseñar. Amén. Aquí se refiere al testimonio, a lo que a uno le cuentan. O sea, nosotros podemos, cierto, saber por lo que el Señor nos hace vivir, una experiencia, porque aquí son 5 sentidos: oído, la vista, amén, el gusto, dice gustad de Jehová, amén, el tacto, aleluya, el olfato, amén. Entonces nosotros tenemos que ver a Dios, oírlo. Importante oír la voz de Dios, hermano. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. ¿Sabe que los animales conocen la voz de los amos? Aleluya. Pero nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios, hermano. Porque hay 3 voces que nosotros oímos. Oímos nuestro corazón, oímos los demonios que nos susurran y oímos al Señor. Entonces tenemos que aprender a conocer. Fíjese que los niños, lo primero que empiezan a oír es la voz de la mamá y el papá. Un día nuestra pastora nos hablaba, nunca se me va a olvidar, que dice que cuando el feto se empieza a formar, lo primero que se le forma es la audición, los oídos. Por eso es que a la guaguita hay que hablarle harto ahí, la mamá les habla y por eso ellas reconocen. Yo me acuerdo cuando tuve a mi hija, me miraba y ella sabía que yo era la mamá, porque yo le hablaba todos los días. Y a mi esposo lo reconoció al tiro por la voz. Amén. Entonces tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios, hermano, para no oír los espíritus engañadores. Acuérdense que son 3 voces: mi corazón, mi concupiscencia, que me habla. Amén. Mis deseos, mis deleites. Pero también están los demonios con sus doctrinas, con sus enseñanzas engañadoras. El diablo también nos susurra. Y está el Señor, el Espíritu Santo. Entonces los cristianos muchas veces les cuesta aprender a oír la voz de Dios. Y por eso andan escuchando cualquier cosa y todo les sirve. Amén. Entonces es importante. Y yo tengo que aprender a oír. Y también dice aquí que uno aprende por el testimonio, por lo que le cuentan. ¿Usted conoce a alguien por lo que le cuentan? Por lo que escucha. Amén. Y acompáñeme a Juan 5:39, porque hay muchos versículos respecto a este concepto, pero el Señor me ponía esto, hermano. ¿Usted conoce este versículo? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que dejar que esta palabra es la que nos cuenta. Amén. Nos da el testimonio de Cristo. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que oír la palabra, la Escritura. Amén. Porque aquí en la Escritura aparecen testimonios de hombres que estuvieron con Dios. Aparece Abraham,
padre de la fe. Aparece Isaac, Jacob, la historia de David. Esas son historias que nos cuentan a nosotros que Dios es verdadero. Aleluya. ¿Cierto? La historia de Samuel, el profeta, nos cuenta. Entonces nosotros tenemos que aprender y conocer a Dios también por el testimonio de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, si no me reconocen, por lo menos lea la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que leer la Escritura porque da testimonio de que Cristo es verdad. ¿Cómo creyó usted que Cristo era verdad, que había una salvación por medio de la Escritura? Porque ahí sale la historia de Juan Bautista, que predicaba el evangelio del arrepentimiento. Después vino Jesucristo, después vinieron los apóstoles, el Señor levantó una iglesia. Entonces ahí nos cuentan cómo es la iglesia. Nos dan a conocer cómo el Señor actuaba con Israel. Amén. Entonces así nosotros también podemos conocer a Dios. El problema es que muchos cristianos no leen la Biblia. Aleluya. Y andan, que prefieren que les cuenten otros testimonios de otras cosas, en otros libros. Amén. Pero nosotros tenemos que leer la Escritura para conocer a Dios. Amén. Entonces el pueblo de Israel tenía la ley y los profetas. Pero en ese tiempo de Isaías tenía la ley. Aleluya. Y la ley, no solo el rey tenía una ley y los sacerdotes, sino que también se contaban la ley. Contaban la historia. Amén. Los padres, los hijos le iban transmitiendo el testimonio de Dios. Entonces los niños iban aprendiendo por el testimonio de lo que les contaba. Entonces nosotros podemos conocer a Dios a través del testimonio. Amén. También hay un conocimiento que viene por involucrarse con alguien. Amén. Y aquí habla de la intimidad. Y por ejemplo en Génesis 4:1 dice que Adán conoció a Eva. Amén. ¿Por qué la conoció? Porque tuvo una relación con Eva. Tuvo una intimidad. Entonces hay un conocimiento que viene por tener una relación con alguien. Aleluya. Entonces, la relación que tengamos con el Señor, íntima con el Señor, nos va a dar a conocer cómo es Él. Amén. Y ahí está nuestro ayuno, nuestras oraciones, nuestra comunión con el Señor. Amén. Porque el Señor nos conoce a nosotros. Amén, Señor. Pero también quiere que nosotros le conozcamos. Amén. Sí, aleluya. Aleluya. Entonces, ahí hay otra manera de conocer. Amén. La intimidad permite estar con la persona, tener un contacto. Hoy usamos el tacto. Amén. Son 5 sentidos, hermano. Aleluya. Entonces la intimidad, usted con su pareja se puede tocar, puede tener un encuentro ahí. Amén. Aleluya. Y así con el Señor nosotros podemos palpar, tocar cómo es el Señor. Amén. Aleluya. Dicen los apóstoles que lo que ellos oyeron, lo que vieron y lo que palparon sus manos. Amén. Entonces la intimidad con el Señor nosotros podemos hacer también. Aleluya. Y así podemos conocer al Señor. Amén. Y hay otro conocimiento que es por revelación. Y la revelación tiene que ver con que Dios se da a conocer al hombre. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuánto Dios se abre para que usted le conozca? Amén. Y el Señor siempre ha querido darse a conocer al hombre. Amén. Siempre ha querido revelarse. Aleluya, al hombre. Amén. Se ha revelado por medio de su palabra, de su nombre. Amén. A través de la revelación podemos conocer los juicios de Dios. Amén. Cómo Dios actúa, cómo Dios castiga, cómo Dios promueve. Aleluya. Amén. A través de los mandamientos, de las promesas de Dios, Él da a revelar el propósito que tiene con usted. Amén. Y así podemos conocer al Señor, hermano. Aleluya. Porque ese era el problema del pueblo. Amén. No conocía a Jehová, hermano. Amén.
Acompáñeme a Isaías de nuevo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer al Señor, conocer al Padre. Aleluya. Amén. Tenemos que tener intimidad con el Señor para conocerlo. Amén. Y el Señor, a través de su palabra, se va a revelar a nosotros. Aleluya. Para que también conozcamos. Y saben que todo ese conocimiento, hermano, va a hacer que usted tema a Dios. Porque hoy día lo que le falta a la iglesia es temor a Jehová. Amén. Por eso es que muchos andan haciendo cualquier cosa por ahí porque no temen a Dios. Porque no conocen su mano poderosa, hermano. Porque no tienen temor de hacer algo mal. Amén. Aleluya. No tienen temor de perder la salvación. No tienen temor del poder de Dios, hermano. Amén. Muchos prevarican. Muchos cometen pecados terribles, hermano. Contaminan los altares. Amén. Muchos ministros de Dios se van adelante sucios, sin santidad. Porque no temen a Dios. Porque no conocen. Amén. Dice la palabra que el sacerdote cuando pecaba y no se santificaba, moría, hermano. Aleluya. Y hoy día dicen, no, si con la gracia no pasa eso. Si pasa, hermano. Lo que pasa es que ahora la muerte es espiritual. Pero también pasó algo natural, acuérdense de Ananías y Zafira. ¿Por qué ellos murieron, hermano? Amén. Porque ellos engañaron al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Pedro les dijo? ¿Por qué dejaste que Satanás te contaminara? Por oír otra voz. Por no temer a Dios, hermano. Las cosas del Señor son santas. El Evangelio es santo, hermano. El Evangelio es serio, no es cualquier cosa. Amén. Y si nosotros no conocemos a Dios, nunca le vamos a tomar el peso. Amén. La importancia de estar aquí, hermano. Aleluya. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, tenía ese problema. Por eso hacía lo que quería. Y el Señor, dice, estaba enojado con el pueblo. Amén. Porque la palabra de Dios decía que si el pueblo se contaminaba, si el pueblo se iba en pos de otros dioses, la ira de Jehová se iba a despertar. Y si Dios lo hizo con Israel, lo hará con la iglesia, también lo hace con la iglesia, hermano. Cuando usted y yo empezamos a idolatrar a otros dioses, cuando empezamos a hacer otras cosas que al Señor no le agrada, la ira de Dios se va a levantar contra usted, hermano, contra mi vida. Amén. Y eso lo vamos a saber cuando empecemos a conocer al Señor, hermano. Amén. Nosotros hemos sido testigos de muchas cosas aquí dentro de la iglesia, hermano. De la importancia de estar preparado, hermano. Amén. Tenemos que, o la observación y la reflexión también es parte del conocimiento. Yo tengo que reflexionar lo que pasa en mi vida. Yo tengo que sentarme, dice, meditar sobre vuestros caminos, dice la palabra. Amén. Tenemos que meditar sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones. Tenemos que meditar sobre cuando nos equivocamos, qué nos pasó, para ir aprendiendo a conocer al Señor. Amén. Y saber que con el Señor no se juega, hermano. Aleluya. El Señor nos ha hablado fuertemente de nuestro corazón, hermano, este último tiempo. Nos está hablando de que tenemos que dejar que el Señor trate nuestro corazón. Aleluya. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, porque el corazón es engañoso, hermano. Aleluya. Y el enemigo nos está observando. Amén. Dice el salmista que el enemigo hace una investigación exacta. ¿Lo tiene en la mira usted y a mí, hermano? Amén. Aleluya. Porque está viendo cuál es su debilidad para atacarlo. Amén. Pero si nosotros no estamos apercibidos, si nosotros no conocemos al Señor realmente como es Él, el enemigo nos va a arrasar, hermano. Amén. ¿Sabe que el enemigo, mire, que usted cometa un pecado, no es tanto? Pero cuando una autoridad de la iglesia comete un pecado, porque hay dos tipos de apostasía, hermano. Está la apostasía suya y está la apostasía de la iglesia. Y la apostasía de la iglesia viene cuando las autoridades de la iglesia apostatan. Amén. Aleluya. Entonces muchas iglesias están en apostasía porque las autoridades están en apostasía. Cuando el pastor se desvía, hermano, no se va a desviar solo, va a desviar a toda la iglesia. Por eso es importante que nosotros oremos por las autoridades.
Amén. Nosotros tenemos que orar por la iglesia. Orar por nuestros pastores, nuestras autoridades, para que el Señor y la presencia del Espíritu Santo, ese candelero que yo veía encendido, hermano, no se apague. Acuérdense que ayer nos hablaban de la iglesia de Éfeso. Y el Señor la amenazó, le dijo, si tú no te arrepientes, yo te voy a quitar el candelero. ¿Y qué pasaría si el Señor quita el candelero? Hermano, no hay nada que hacer. Amén. Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas. Conocer la palabra, conocer la iglesia. Amén. Conocer al Señor. Aleluya. Para no desviarnos, para no perecer, hermano. Entonces así estaba Israel, hermano. No conocía quién era su dueño. Amén. No conocía el pesebre de su Señor. Y fíjese que aquí hay algo tremendo, porque cuando el Señor le dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, dice. Miren lo que dice aquí, dice, punto y coma, dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí hay algo tremendo, hermano. Porque ¿sabe cuál es el problema aquí? No es tanto el pecado, porque Jesús murió por todos los pecados, el pecado más terrible, más horrendo, más depravado. Jesús murió por todos los pecados. El Señor sabe que, ¿cuál era el enojo de Dios aquí? Dice que no solo estaban enfermos, sino que no quería sanar sus heridas. Amén. Dice, le reclama, le dice, ustedes están podridos, pero dice, sus heridas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado, el tratamiento del pecado dentro de la iglesia. Amén. Aleluya. A veces el Señor, hermano, uno dice, oye, este pecó. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no corremos al trono de la gracia para arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que al Señor más le dolía, hermano, más que el pecado del pueblo. ¿Sabe lo que le dolía? Que no quería arrepentirse, no querían volverse, no querían buscarle, no sabían que Él era el dueño, que podía sanarlo, que podía vendarlo, que podía curar sus heridas. A veces el problema del cristiano, como no conoce a Dios, comete errores, comete pecado y se va al mundo, se va a las tinieblas en vez de ir al trono de la gracia. La palabra me dice, hijitos míos, si alguno de vosotros se encontrara en una falta, abogado tenemos con Dios a Cristo el justo. Entonces el Señor, el enojo del Señor era ese, hermano. Decía, no importa, y fíjese lo que le dice después, si sus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si no importa, le dice, no importa el pecado, pero ustedes vuélvanse a mí. Aleluya. Eso es lo que le duele al Señor, hermano. Es que cometemos errores y nos salimos arrancando, olvidándonos de que Él es un Padre bueno. Aleluya. Que si nosotros siendo malos perdonamos a nuestros hijos, los ayudamos, ¿cuánto más nuestro Padre? Y eso es porque no conocemos la bondad y la misericordia del Señor. Aleluya. Eso era lo que a Dios le molestaba, hermano. Sus heridas no estaban suavizadas. El Padre, aquí está el Espíritu Santo, iglesia. ¿Para qué Jesús dejó el Consolador? ¿Sabe usted? ¿Conoce? La palabra me dice que el Espíritu de Dios es un consolador que nos sana. Mira aquí dice, ni suavizadas con aceite. El Espíritu Santo es el aceite que suaviza las heridas. Aleluya. No estaban vendadas. La iglesia, hay pastores, hay ministros que pueden tratar las ovejas que están heridas. Aleluya. Si nosotros no estamos para condenar, hermano, ni el Señor nos condena. Si nos condenamos nosotros, no buscar la misericordia. Ayer nos hablaban de eso, hermano. El hombre se condena al despreciar la gracia de Dios. Ese es el problema. Eso es lo que a Dios le molesta. No es cuánto grande sea el pecado, hermano. El pecado es pecado. Cual sea la falta es pecado. Y Cristo las pasó todas en la cruz. Dice que Él fue molido por nuestros pecados, fue herido. Por eso Él tuvo que ser herido, porque el pecado produce heridas, llaga, podrición. Produce muerte.
la persona. Y por eso Cristo tuvo que ser herido por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Y lo dice el mismo profeta Isaías. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces el Señor me ministraba esto, hermano, que muchas veces nuestro problema es ese, que arrancamos de Dios. Se nos olvida que Él es nuestro dueño, hermano. Aleluya. Amén. Se nos olvida que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que cuando usted llega a Cristo, cuando usted recibe al Señor, el Espíritu Santo pone un sello en su vida de que usted ya no es propiedad de la muerte, sino es propiedad de la vida de Cristo. El sello del Espíritu recuerda que usted fue comprado a precio de sangre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es nuestro dueño. Aleluya. Esto es glorioso, hermano. Pero los animales saben quién es el dueño y no el hombre. Amén. Nosotros tenemos que conocer quién es nuestro dueño, hermano. Nos falta conocimiento de Dios. Nos falta conocer, oír, ver, percibir, reflexionar, tener intimidad con el Señor. Nos falta la revelación del Señor. Nos falta el conocimiento de Dios. Amén. Y por eso muchas heridas de nosotros no están tratadas ni vendadas. Dejamos, ¿sabe, hermano? Las contiendas entre nosotros producen heridas, rencores. Y uno está hiere y no quiere ver al hermano, uno está herido. Cuando su hermano le hace algo, uno se hiere, hermano. Tiene una herida. ¿Pero qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a dejar que esa herida destruya nuestra vida espiritual? Amén. ¿Vamos a perder la salvación por una herida, por una rencilla entre hermanos, un problema? ¿O vamos a ir a la presencia del Espíritu Santo para que Él nos trate, nos vende, nos suavice la herida? Que duele, hermano. El Señor quiere eso. Aleluya. Miren Jeremías. Aleluya. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Eso quiere el Señor, hermano. En conocer a Dios, ¿sabe qué es? Conocer la misericordia del Señor. Amén. El Señor quiere eso, que le conozcamos, que Él es bueno, que Él quiere salvarnos, hermano. Aleluya. Que el Señor no quiere que nos perdamos. Para eso envió a su Hijo unigénito, hermano. Para salvar a la humanidad, hermano. Entonces no nos condenemos, hermano. Amén. No caigamos en la trampa del enemigo. Sí, el diablo a lo mejor tiene razón, tú pecaste, sí, pero abogado tenemos, dice la palabra. Por eso hay que conocer la Escritura, hermano. Y con la misma palabra, la espada del Espíritu, usted puede darle al diablo y decirle: sí, yo pequé, pero el Señor me puede perdonar si me arrepiento. Aleluya. Porque el enemigo nos empieza a susurrar y nos avergüenza, hermano. Amén. Los leprosos eran apartados del campamento, hermano. Lo echaban afuera porque la lepra era una enfermedad contagiosa y eran hediondos. Amén. Pero el Señor no quiere que usted esté fuera de la iglesia, del campamento. El Señor quiere limpiar nuestra lepra, hermano. Aleluya. Quiere limpiar nuestros pecados, hermano. Aleluya. Y si el Señor nos está hablando esta palabra, hermano, es porque tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es porque tenemos que conocer la misericordia del Señor, hermano. Amén. Conocer que el Señor quiere eso de nosotros. Amén. Aleluya.
La palabra dice que Pedro lloró amargamente, hermano. Amén. Pero Dios lo restauró y fue un gran apóstol, hermano. Si no importa la caída, hermano, Dios es todopoderoso. Amén. Para hacer, el Señor le decía a Israel: si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Déjeme decirle que una mancha de grana era difícil de sacar. Por eso el Señor habla esa parábola también. Amén. Porque para Dios nada es imposible, hermano. Amén. Y eso tenemos que entender, iglesia. Tenemos que entender que el Señor es bueno con nosotros. Nos va a corregir, sí. Nos va a dar nuestro correctivo. Pero sabe, hermano, que Él quiere que nos salvemos. Amén. Y eso quiere que Él entendamos. Amén. No es posible que un buey entienda más que nosotros, hermano. Amén. Usted y yo tenemos que ir al pesebre del Señor. Amén. Aleluya. ¿Sabe lo que el Señor quiere? La vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios, hermano. Amén. Esa es la vida eterna, hermano. Es que usted conozca a Dios. Aleluya. Eso dijo el Señor en el libro de Juan. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Amén. ¿Sabe que hay gente que está engañada? Jura que cree en Dios, pero no es en el Dios verdadero, hermano. Amén. Pero el Señor quiere que le conozcamos y que creamos en Él. Amén. Yo no sé cuál será su problema, hermano. ¿Qué problema tiene usted? Amén. Pero el Señor quiere sanar nuestras heridas. Quiere tratar nuestros pecados. Quiere tratar nuestros caracteres. Amén. Quiere restaurarnos. Aleluya. Él quiere que seamos hombres y mujeres sanos espiritualmente. Amén. Para poder rescatar a otros, hermanos. Pero si estamos enfermos, ¿qué hace un enfermo? No puede hacer nada, hermano. Aleluya. Esta es la palabra que el Señor había puesto en mi vida, hermano. Ha sido tremendo para mí. Ha sido muy revelador para mi vida, hermano. Espero que lo sea para usted. Pero el cristiano tiene que conocer quién es su dueño. Amén. Usted y yo tenemos que conocer quién es nuestro dueño. Quién es el que nos sustenta. Aleluya. Quién es nuestro amo. Quién es el que nos da todo lo que necesitamos, hermano. Amén. Aleluya. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. No seamos como Israel, hermano. Si esto está escrito aquí es para que nosotros aprendamos a no ser como ellos. Aleluya. Pueblo rebelde. Amén. Que Dios tuvo que castigarlo. Por eso dice: ¿hasta cuándo querréis ser castigados? Amén. ¿Hasta cuándo, hermano? No seamos más castigados por el Señor, sino seamos hijos obedientes. Que querramos que nuestro Padre nos ayude. Amén. Aleluya. ¿Usted tiene dueño, hermano? Amén. ¿Usted sabe quién es su dueño? Pero el Señor quiere que usted conozca cada día más quién es su dueño. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor. Busquemos, hablemos. Hable con su dueño, hermano. Aleluya. Hable con el que le da el sustento. Aleluya. Si usted no ha ido al pesebre, a la pesebrera ahí donde está, ¿cierto? El que le da el sustento, acuéstese ahí. Amén. Deje que el Señor lo acaricie. Amén. Dejemos que el Señor nos toque, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre. Aleluya. Necesitamos estar a diario en la presencia del Señor, hermano. ¿Sabe que el problema de muchos cristianos es que no oran, no buscan a Dios? No buscan. Tenemos que buscar, hermano. La fortaleza de un cristiano es la oración, el ayuno, la búsqueda, la intimidad que tiene con su dueño, con el Señor, hermano. Necesitamos buscar del Señor, conversar. Usted es nuestro dueño, Señor. Aleluya. Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas veces le nombramos que es nuestro Señor, pero no le reconocemos como nuestro dueño. Aleluya. Amén. Tenemos que conversar, hermano. Tenemos que tener intimidad con el Señor. Aleluya.
¿Cuántos de mis profetas, dice la palabra, estuvieron en intimidad con el Señor? Amén. Hicieron saber mis palabras al pueblo. El Señor reclama, hace reclamo, hermanos. Los profetas, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los ministros del Señor? Aleluya. Los que tienen cargo dentro de la iglesia. Los ministros que por misericordia del Señor le ha dado un cargo, un título dentro de la iglesia. Lo han honrado. Los que tocan alabanza, los que hacen, trabajan y hacen la obra. Es necesario, hermano, tener intimidad con el Señor. Aleluya. El Señor está demandando en este tiempo, hermano, de nuestras vidas, de parte de la iglesia, que la iglesia le busque. Necesitamos dedicar tiempo, hermano. A veces los afanes, los placeres de este mundo, Señor, están ahogando la semilla. No nos dejan el trabajo. Todas las cosas que hacemos, hermano, a lo mejor de repente es mejor ganar menos dinero, pero tener más intimidad con el Señor. Amén. No podemos ser como el mundo, afanado, hermano, porque eso va a perecer, eso va a pasar, pero la vida eterna, hermano, eso es lo que el Señor nos ha dado. Aleluya. Necesitamos conversar con nuestro dueño. Oh Señor, el buey conoce a su dueño. Señor, yo quiero conocerte. Aleluya. Quiero conocer al que me compró a precio de sangre, al que pagó un alto precio por mi vida. Aleluya. Quiero conocerte, Señor. Clame, hermano, clame, clame. Eso es lo que el Señor quiere, que usted clame, usted y yo clamemos. Le busquemos, le digamos, Señor, usted es nuestro dueño. Usted es el que nos fortalece, usted es el que nos sana. Aleluya. Necesitamos recostarnos a los pies del Maestro. Necesitamos estar ahí en la intimidad con el Señor. Señor, tengo este problema en mi vida. Ser sincero de corazón. Señor, no puedo con esto. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, mi Señor. Tú eres el dueño del pesebre donde yo recuesto mi cabeza. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame a salir de este problema, de este pecado. Ayúdame a convertirme a tu nombre. Aleluya. Necesitamos estar a los pies del Maestro. Comer de su mesa, Señor. Necesitamos comer en la mesa del Señor. El Señor ha dispuesto una mesa para usted. Tú que eres hijo de Dios, tú tienes que comer en la mesa del Rey. Dios no te llamó para estar afuera. Aleluya. El Señor nos ha honrado. Acuérdense que el Señor tenía una fiesta preparada. Y los que eran invitados no fueron más. Usted y yo no estábamos convidados a la boda, a la fiesta, a la mesa del Rey. Y el Señor nos llamó. Aleluya. Nos ha honrado con estar en su presencia. No desperdiciemos el tiempo que el Señor nos da. Gloria a su nombre. Queremos comer en tu mesa. Probar esos manjares que tú tienes para nosotros, Señor. Alimenta nuestro espíritu, que muchas veces está adoleciendo, está enfermo. Aleluya, Señor. Ayúdanos, Padre. Gloria a su nombre, Señor. Iglesia del Señor, cuídate. Iglesia hermosa del Señor. Hermana, el Señor ha dado algo precioso a esta iglesia. Hay una gracia especial de Dios para esta iglesia. No desperdicie, no descuide lo que Dios le ha dado, hermano. Aleluya. Lo que ha llevado años construir, hermano. No permitamos que el enemigo venga a destruir lo que el Señor ha dado a la iglesia. Gloria a su nombre. Cuidemos lo que el Señor ha dado, hermano. Cuida a sus pastores, iglesia. Ore por sus pastores. Ore por los siervos. Ore por los ministros que Dios ha llamado. Tenemos que amar la iglesia, hermano. Amarnos unos a otros. Ame por los que están en eminencia. Clame, ore, ayune. Aleluya. Mire que un día usted también va a ser la autoridad y va a necesitar también la ayuda. Aleluya. Oramos por nuestros pastores. Yo bendigo esta iglesia, Señor. Bendígala, Padre. Bendígala, que no
nos aparte su Espíritu Santo de este lugar, de los siervos. Guárdenlo, Señor. Guarda el corazón de los siervos, Señor, porque usted lo ha engrandecido, Señor. Guarda el corazón de nuestros pastores. Guarda el corazón de los ministros de Dios. Aleluya. Que el Señor pueda levantar ministros fieles, que le conozcan, que conozcan a Jehová. Aleluya. Gracias le doy, Señor. Bendiga a su iglesia, Señor. Bendígala con toda bendición de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.